Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado «Este es el problema». Mientras recorremos el camino de la fe, nos encontramos con numerosos desafíos. ¿Debo seguir la voluntad de Dios? ¿O debo hacer que Dios siga mi voluntad? En otras palabras, ¿debo hacer que Dios me siga? A menudo nos encontramos en esta encrucijada. De hecho, este es un asunto importante. Entendemos teóricamente que debemos seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, en medio de numerosas preocupaciones y conflictos, nos preguntamos, ¿debo seguir la voluntad de Dios? ¿O Dios debería alinearse con mi voluntad? Es desconcertante para ustedes, ¿no es así? A pesar de que es natural que aprendamos sobre Dios y sigamos su voluntad en nuestra vida de la fe, a veces tenemos tendencia equivocada a tratar de moldear la voluntad de Dios para que se adapte a nuestros propios deseos y que Dios siga nuestra voluntad. Por lo tanto, en la Biblia, este asunto se clasifica como fe infantil y fe madura. Primero, abramos 1 Corintios capítulo 13. Veamos capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. La palabra como niño es cuando somos inmaduros. Es cuando nuestra fe aún no es capaz de comprender correctamente la voluntad de Dios ni la verdad. Cuando yo era niño, hablaba como niño, y aunque escuchaba lo mismo, pensaba como niño, juzgaba como niño. Tenía la fe de niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasó? Dejé lo que era de niño. No debemos tener lo que es de niño, debemos dejarlo atrás. Por esta razón, el título del sermón es «Este es el problema». Necesitamos dejar atrás lo que es de niño. Los hijos quieren que sus padres sigan su voluntad en todo momento. Si sus deseos no se cumplen, ¿cómo reaccionan? Lloran. Además, se comportan causando problemas a sus padres. Gritan y hacen rabietas hasta que sus deseos se cumplen. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños y juzgábamos como niños. Sin embargo, si tenemos una fe madura, debemos dejar atrás lo que era de niño. Debemos desechar la inmadurez. ¿Por qué tenemos que dejarlo atrás? Es porque no es bueno. Por favor, háganse solo mis deseos. Por favor, sigan mi voluntad. Estas son las cosas de niño. Podemos decir que son pensamientos, palabras y comportamientos que muestra un niño. Está escrito, al hacerme hombre, dejé atrás lo de niño. Una persona madura no dice, siga mi voluntad, sino, ¿la voluntad de quién debe seguir? Jesús sabía que sería crucificado al día siguiente, pero cuando oró toda la noche en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sus palabras no significaban, por favor, siga mi voluntad, sino que él seguiría la voluntad del Padre. ¿No lo creen? En la Biblia, esto se llama obediencia. Hermanos,
Al mirar a nuestro alrededor, existe la creación de Dios en la naturaleza. La gente dice que un árbol se contenta con su papel y su posición. Está contento con su posición dada y no se queja. ¿Por qué me has plantado aquí? ¿O por qué me has traído aquí? En cambio, un árbol se adapta al lugar donde Dios lo haya plantado y sembrado. En términos sencillos, toda la naturaleza sigue la voluntad de Dios. No hay nada en la naturaleza que pida cambiar la posición según sus propios deseos. Las montañas, los ríos y el mar, todos acatan sus posiciones designadas por Dios, están contentos con sus papeles. Ni una vez se preguntan, ¿por qué me has hecho ser un mar? ¿O soy un árbol? ¿Por qué me han plantado en el campo mientras quiero estar en la ciudad? De hecho, nada en la naturaleza desobedece la voluntad de Dios. Por eso, quisiera compartir con ustedes una frase para que todos juntos pensemos en ella. Un árbol sabe contentarse con su posición y su papel. Nunca se queja de ser un árbol. No se pregunta, ¿por qué me dejan aquí y no allí? La codicia oscurece la sabiduría, llevándonos a la desobediencia y a las quejas y murmuraciones. Además, hace que olvidemos expresar la gratitud. Es el mensaje significativo sobre lo cual podemos reflexionar juntos. El árbol sabe contentarse. Si miramos la naturaleza que nos rodea, conocen su lugar y lo aceptan. Nunca lo cuestionan. ¿Por qué me has hecho ser montaña cuando yo quería ser una llanura? ¿O por qué me has hecho ser océano cuando deseaba ser campo? No hay creación que no siga la obra de Dios. Sin embargo, el problema es la humanidad. Desobedecen la voluntad de Dios y no se someten a sus enseñanzas, preguntándose, ¿por qué me has colocado en esta posición? ¿Por qué has concedido un puesto tan alto a otra persona? Hermanos, este es el problema. Cuando éramos niños, lo exigíamos todo. Sin embargo, ¿no se acerca el eterno reino de los cielos? A medida que se acerca el reino de los cielos, debemos dejar atrás lo de niño y tener una fe madura. A partir de ahora, en lugar de decir, por favor, hágase todo según mis deseos, debemos preguntar, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de la Madre? Quiero seguir su camino. Si soy un árbol, seré fiel a los deberes de árbol. Si soy mar, seré fiel a los deberes del mar. Si soy montaña, seré fiel a los deberes de la montaña. Con esta fe, todos nuestros profetas y nuestros queridos miembros deben declarar: me dedicaré plenamente al camino por el que nuestro Padre y nuestra Madre me guían según la providencia de la creación. Cuando se trata de obediencia, no se aplica de manera diferente a los profetas y a los santos. Todos debemos recorrer el camino por el que Padre y Madre nos guían, tal y como Jesús hizo para darnos ejemplo. Él oró, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es necesario que reflexionemos sobre la oración que hizo. Veamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí, la palabra donde quiera no se limita a un entorno determinado.
Podría ser un espacio muy estrecho o muy extenso. No hay una definición fija para donde quiera. Independientemente del entorno que se nos dé, debemos ser capaces de adaptarnos a él y decir que se haga según la voluntad del Padre y la Madre. ¿No deberíamos poder experimentar este mundo de fe? En la actualidad, la evangelización mundial avanza progresivamente hacia su finalización. En cada etapa de su proceso, se necesitan aquellos que tienen una fe madura y se alinean a la voluntad del Padre y la Madre. Un niño siempre exige, haz lo que yo quiero. Sin embargo, ¿qué pasa con los maduros? Declaran, seguiré la voluntad del Padre y la Madre. En Apocalipsis capítulo 14, la visión del apóstol Juan describe a los que se salvan. Por donde quiera que va, ¿qué hacen? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Ni siquiera hay una persona que diga, por favor, siga mi voluntad. Debemos mirar de cerca este aspecto al estudiar la Biblia. Cuando tenemos una fe madura, nuestras oraciones ya no se centran en pedir que las cosas se hagan según nuestros deseos. En cambio, preguntamos, ¿cuál es su voluntad? ¿A dónde quiere que vayamos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué tipo de personas quiere que seamos? Cuando tengamos tal fe que nos permita seguir la voluntad del Padre y la Madre Celestiales, llegará pronto el momento de completar la salvación y del eterno reino de los cielos. ¿No es así? Los que tienen una fe infantil, los que constantemente piden que se cumplan solo sus deseos, siempre se quejan y murmuran. Esto les impide obtener la perfección que desean el Padre y la Madre. Por supuesto, comportarse como un niño, por no conocer bien la verdad, puede ser aceptable. Podemos entenderlo pensando, como son miembros nuevos, aún no han aprendido mucho. Sin embargo, si alguien que ha aprendido mucho y ha estado en la verdad durante mucho tiempo, todavía se comporta como un niño, es inapropiado, ¿verdad? Está escrito, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esa es la enseñanza de la Biblia. Era aceptable mientras éramos niños, pero si somos maduros, debemos dejar atrás lo de niño y pensar, ¿cuál es la voluntad del Padre y de la Madre? ¿Qué clase de personas quiere Dios que seamos? ¿Qué quiere Dios que hagamos en este momento? De esta manera, los hijos de Sión deben comprender y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Veamos 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a la voluntad de Dios. Solo cuando consigamos este nivel, Dios juzgará y castigará al mundo entero que no lo hace. Todos queremos ir al reino de los cielos lo antes posible, ¿no es así? Tenemos esperanza en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debemos hacer con la fe infantil? Debemos abandonarla. Por favor, sean comprensivos con aquellos que acaban de recibir la verdad y pueden comportarse como niños.
Sin embargo, si están en la posición de líder como miembro maduro, que debe dar el ejemplo, dejen atrás la inmadurez. Por favor, piensen en los árboles. Un árbol sabe cuál es su deber y se complace en cumplir su papel en consecuencia. El árbol está contento y feliz en su vida, disfrutando del calor de la luz del sol, absorbiendo la lluvia, respirando el aire fresco y siendo rodeado por los cantos alegres de las criaturas. Esto se debe a que conoce el lugar que le corresponde en la vida. Sabe bien que el lugar donde Dios lo ha plantado es el lugar preciso donde debe vivir. Tómense un momento para observar la naturaleza y toda la creación. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Cada montaña mantiene con orgullo su dignidad y cada río es consciente de su propósito. Las flores sin nombre que florecen en los campos alguna vez se quejan: Dios, ¿por qué no me creó como las rosas o las otras flores que busca la gente? ¿Por qué debo crecer aquí sin nombre en la naturaleza? ¿Las flores silvestres se quejan contra Dios? No, están contentas con el lugar donde están. Estoy realmente agradecida con Dios por haberme concedido la vida. Ellas cumplen su papel justo en el lugar donde están. Si todos los hijos de Sión siguen plenamente la voluntad del Padre y de la Madre, el Evangelio se completará. El Evangelio se completará cuando sea la situación que Dios quiere. Si queremos ir al reino de los cielos, pero no sabemos el camino a seguir y no estamos satisfechos con nuestra posición actual, no podemos decir que somos obreros de Dios. Por eso, ¿cuál es el título del sermón? Este es el problema. Cuando dejemos atrás la inmadurez, Dios se complacerá con nosotros y abrirá de par en par la puerta del Evangelio en Asia. También abrirá la puerta del Evangelio en Norteamérica y Centroamérica, así como en Sudamérica. Dios abrirá la puerta del Evangelio en África e incluso en Europa, en todas las regiones del mundo. El mundo entero requiere esta preparación. La fe infantil debe transformarse en la fe madura. Según las enseñanzas de Apocalipsis capítulo 14 y de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 6 que acabamos de leer, cuando tengamos la fe madura y nuestra obediencia sea perfecta, Dios podrá proclamar que la misión del Evangelio se ha completado y castigar a los impíos. En otras palabras, Dios tendrá razones para juzgar a los impíos. Si Dios trajera juicio ahora mismo, sus hijos no podrían salvarse. Entonces, ¿qué sigue haciendo Dios? Nos concede un año más y sigue cuidando de nosotros. ¿Han adquirido una fe madura o todavía persisten en cumplir sus propios deseos? Debemos estar decididos y decir: seguiremos y cumpliremos completamente la voluntad del Padre y la Madre. De esta manera, debemos producir una hermosa transformación en nuestra fe. Una libélula sufre una metamorfosis de una forma larvaria a tener unas alas transparentes plateadas, asombrosas, y una cola esbelta y estilizada. ¿Qué necesita para que tenga 2 ojos grandes? La transformación es esencial. Todos los hijos de Sión experimentarán tal transformación en un abrir y cerrar de ojos. Para ello, debemos, ante todo, resolver este problema. ¿Tenemos una fe infantil o una fe madura? ¿Simplemente exigimos todo debe hacerse como yo quiero? ¿O hemos determinado seguir la voluntad del Padre y la Madre?
Sin nuestra perfecta obediencia, Dios no puede encontrar la justificación para castigar y juzgar a los impíos. ¿Por qué? Dios es el juez justo y recto que juzga a los impíos, pero ve que ni siquiera sus hijos han alcanzado la madurez completa. Por lo tanto, si emitiera un juicio de inmediato, sus hijos también sufrirían inevitablemente un daño espiritual. Por eso espera. Si queremos ir al reino de los cielos, nuestra fe debe madurar. Debemos examinar una vez más dónde está la voluntad del Padre y la Madre, colaborar, apoyarnos, orar unos por otros, ser considerados unos con otros y ayudarnos en el camino hacia el reino de los cielos. Ruego humildemente que todos los miembros de nuestra familia celestial se esfuercen por adoptar estas cualidades. Veamos Hebreos capítulo 3. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 18. En Hebreos capítulo 3, versículo 18, está escrito: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? Físicamente, no pudieron entrar en Canaán. ¿Qué significa esto espiritualmente? Esto significa que no pueden entrar en el eterno reino de los cielos. Por eso, en Apocalipsis capítulo 14 está escrito: los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No se trata de seguir sin pensar. Se dice: un árbol sabe contentarse con su posición y su papel. Nunca se queja de ser un árbol. No se pregunta: ¿por qué me dejan aquí y no allí? La codicia oscurece la sabiduría, llevándonos a la desobediencia y a las quejas y murmuraciones. Además, hace que olvidemos de expresar la gratitud. Un árbol está muy agradecido por la vida que Dios le ha dado, por lo que no se queja: ¿por qué me ha puesto aquí y no allí? ¿Por qué me ha hecho ser un árbol y no como una hermosa flor? Un árbol nunca se queja de tales cosas. ¿No deberíamos adoptar tales cualidades a partir de ahora? Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños, juzgábamos como niños. Todo lo que hicimos era infantil. Supongamos que los padres compran muñecas para sus hijos. Entonces, el niño más fuerte insiste en tener todas por ser codicioso. Esa terquedad proviene de la codicia. Cuando alguien pide que todo se haga según su propia voluntad, podemos decir que todavía es inmaduro. En cada proceso del Evangelio, hay un lugar para cada uno de nosotros, designado por Dios. No importa dónde nos ponga. No tenemos por qué estar descontentos con lo que Dios hace. Aunque parezca obra de hombres, Dios lo hace todo. Nuestra iglesia está bajo la guía de Dios. Por lo tanto, como un árbol, debemos estar contentos y dar gracias por nuestra posición y papel sin quejarnos ni cuestionar: ¿por qué me han puesto aquí? ¿O por qué me han puesto allí? Debemos creer que Dios tiene un propósito al ponernos en ciertas posiciones y dedicarnos de todo corazón a la tarea que Dios nos ha asignado. Entonces se predicará el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra en un instante, ¿verdad? En Hebreos capítulo 3 se menciona a los que no pudieron entrar en Canaán, que, en el sentido espiritual, es el reino de los cielos. Está escrito que los que desobedecieron no pudieron entrar. Esto es lo que Dios dijo, incluso jurando. Dice incluso jurando que esas personas nunca podrán entrar. Por lo tanto, debemos pasar rápidamente de una fe infantil a una fe madura.
Finalmente, debemos estar siempre contentos, orar sin cesar. ¿Y qué más debemos hacer? Debemos dar gracias en todas las circunstancias. Entonces, recorreremos el camino de la obediencia. Al hacerlo, debemos considerar, ¿hay alguna cosa que incomoda a los miembros de Sion? ¿Qué debemos hacer para ayudarlos? ¿En qué les ayudo para que crezca su fe? Debemos considerar estas cuestiones constantemente y ocuparnos de ellas. Así como Jesús dijo, si me amas, apacienta mis ovejas, debemos alimentar a nuestros queridos hermanos espiritualmente y cuidarlos bien para que todos podamos entrar en el reino de los cielos. Espero que podamos cumplir esta misión. Veamos Isaías capítulo 14. Veamos Isaías capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente, ¿qué pasará? Se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Está escrito, será confirmado. ¿De quién es esta voluntad? Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan y la administración de Dios? En Mateo capítulo 28, ¿hasta dónde será predicado el Evangelio? Dios dice que será predicado a todas las naciones. En Mateo capítulo 24, Dios dice que será predicado a todo el mundo. ¿No nos dice la misma palabra Romanos capítulo 10? Entonces, nadie debe permanecer con la fe infantil. Necesitamos una fe madura. Ya que hemos sido llamados primero, alcancemos la madurez espiritual para guiar adecuadamente a los miembros que son como niños, los miembros nuevos de la familia de Sion, hacia Dios. Obedecer la voluntad del Padre y la Madre es señal de la fe madura. Mientras que insistir en mi propia voluntad, mis propios pensamientos o seguir mi terquedad caracteriza a un niño, sin importar su posición. Los que tienen una fe infantil no pueden entrar en el reino de los cielos. Hoy reflexionemos una vez más sobre todas estas enseñanzas que Dios nos ha dado. En lugar de decir, sígueme, digamos, sigan al glorioso Padre Ansanjón y a la gloriosa Madre Celestial. Todos debemos seguirlos. Espero sinceramente que todos los miembros de nuestra querida familia celestial guíen a otros de esta manera. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.